Amén. Bien, así de esta manera le damos paso a nuestros hermanos, Pastor Onel, Pastor Emiliano, que nos estarán compartiendo en esta mañana las alabanzas a nuestro Dios. Amén. Así es que bienvenidos, mis amados hermanos. Amén. Buenos días. Dios le bendiga mucho. Queremos comenzar dándole gracias a Dios esta mañana y celebrando por la victoria de Cristo en la cruz, en la resurrección. Aleluya. Esta primera canción se llama Vivo un nuevo pacto. Vivo un nuevo pacto porque tú hiciste la obra de la cruz y resucitaste y vienes de nuevo. Sí. Tu sacrificio me dio Emmanuel y tengo una comunión con él, Padre que lo hizo todo nuevo en Cristo. Ajá. Vivo un nuevo pacto porque tú hiciste la obra de la cruz y resucitaste y vienes de nuevo. Emmanuel. Tu sacrificio me dio Emmanuel y tengo una comunión con él, Padre que lo hizo todo nuevo en Cristo. Tus alabanzas publicaré, bueno tenerte, Señor, sí, te adoraré. Tu templanza lleva bondad y tu palabra la preciosa eternidad. De ti estoy enamorado, lo bueno que tú hiciste, el Padre me ha salvado. No tengo razón de no darte mi corazón, eres mi roca fuerte, mi escudo, mi salvación. Vivo un nuevo pacto porque tú hiciste la obra de la cruz y resucitaste y vienes de nuevo. Tu sacrificio me dio Emmanuel y tengo una comunión con él, Padre que lo hizo todo nuevo en Cristo. Yo vivo un nuevo pacto porque tú hiciste la obra de la cruz y resucitaste y vienes de nuevo. Emmanuel. Tu sacrificio me dio Emmanuel y tengo una comunión con él, Padre que lo hizo todo nuevo en Cristo. Corro solo por anunciar las buenas nuevas de paz, de Dios vivo y puro y verdadero, que a su Hijo Santo prometió, y enviándolo el pacto cumplió, para que se salven los que creen oyendo que Jesús es el Cristo, la fuente de mi vida, que Dios me dio para que esté listo. por él yo persisto, Camino, corro, creo, existo, el mal anulo. El pecado para mí ya no es un alto muro. Su palabra permanente, de forma persistente, me hace vivir seguro. Grande, majestuoso, verdadero rey, sacerdote y profeta. Con la fe maranata y sus pasos de gigante, poco a poco llego a la meta. Vivo un nuevo pacto porque tú hiciste la obra de la cruz y resucitaste y vienes de nuevo. El sacrificio me dio Emmanuel y tengo una comunión con él, Padre que lo hizo todo nuevo en Cristo. Vivo un nuevo pacto porque tú hiciste la obra de la cruz y resucitaste y vienes de nuevo. Tu sacrificio me dio Emmanuel y tengo una comunión con él, Padre que lo hizo todo nuevo en Cristo. Quien venciendo a Satanás no mostró su majestad y su poder de rey verdadero. El pecado nos limpió con un sacrificio fiel, como sumo sacerdote eterno. En un camino abrió para llevarnos hasta Dios como profeta verdadero. Yo vivo el nuevo pacto porque tú hiciste la obra de la cruz, resucitaste y vienes de nuevo. Emmanuel. Tu sacrificio me dio Emmanuel y tengo una comunión con él, Padre que lo hizo todo nuevo en Cristo. Yo vivo el nuevo pacto porque tú hiciste la obra de la cruz, resucitaste y vienes de nuevo. Tu sacrificio me dio Emmanuel y tengo una comunión con él, Padre que lo hizo todo nuevo en Cristo. Yo verdadero rey, verdadero rey, verdadero Dios, verdadero Dios, verdadero rey, verdadero Dios, verdadero rey, verdadero Dios, verdadero
Aleluya. Sigamos adorando su nombre y exaltándole. Una semilla de mostaza al principio cuando tú nos regalabas tu fe, iba creciendo en todo el tiempo cuando voy obedeciendo una y otra vez. El amor hacia la oscuridad se marchó, el reino de los cielos se me acercó, iba creciendo en todo el tiempo cuando voy obedeciendo a tu primero. Desde el momento que viste tu luz, hiciste creer en nombre de Jesús, el oficio de Cristo que Él ejerce, y mi corazón alegre siempre amanece en tu verdad, con claridad, aferrado al pacto, pero más y más, alumbra el Rey que dio la ley y los mandamientos a Israel. Quiero seguir cobrando vida, quiero que vengas enseguida. Quiero cielo nuevo y tierra nueva, vivir todo el tiempo a tu manera. Quiero seguir cobrando vida, quiero que vengas en mis días. Quiero cielo nuevo y tierra nueva, vivir todo el tiempo a tu manera, a tu manera. A tu manera. Libertad que nos diste no tiene fin, la gracia y la verdad vino contigo, y va creciendo en todo el tiempo, llenándolo todo de tu plenitud. Desde el momento que me diste tu luz, me hiciste creer en nombre de Jesús, el oficio de Cristo que Él ejerce, y mi corazón alegre siempre amanece en tu verdad, con claridad, aferrado al pacto, vivo más y más, y me alumbra el Rey, el que dio la ley y los mandamientos a Israel. Quiero seguir cobrando vida, quiero que vengas enseguida. Quiero cielo nuevo y tierra nueva, vivir todo el tiempo a tu manera. Quiero seguir cobrando vida, quiero que vengas en mis días. Quiero cielo nuevo y tierra nueva, vivir todo el tiempo a tu manera, a tu manera. Sí, sí. A tu manera. A tu manera. Sí, sí. A tu manera. Sí, sí. Quiero seguir cobrando vida, quiero que vengas enseguida. Quiero cielo nuevo y tierra nueva, vivir todo el tiempo a tu manera. A tu manera.
Llegue mi clamor ante su trono, hago mi oración en sus oídos, clame mi alma junto a mis sentidos, para darle gloria al que vive, a las naciones le adoro, con exaltación clara y sublime, de la creación toda se incline, para darle gloria a caer, alábenle los ángeles y los serafines, sáltenle los mares y los montes se inclinen, que mi corazón se rinde siempre ante tu excelencia y tus virtudes, que toda mi alma se ilumine para adorarle para siempre. Quiero que mis pasos se encaminen sobre tu palabra viva y firme, que todo mi ser le glorifique, dándole alabanzas a él. Alábenle los ángeles y los serafines, sáltenle los mares y los montes se inclinen, adórenle, sáltenle, alábenle los ángeles y los serafines, adórenle, sáltenle los mares y los montes se inclinen, Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Alabamos el nombre de nuestro amado Dios y su Hijo Jesús el Cristo. Asimismo, también invitamos a nuestro hermano Pastor Orlando para que nos esté compartiendo una lectura de la palabra. Le agradecemos por la vida de nuestros hermanos, Pastor Emiliano, el Pastor Onel y nuestro hermano allí también, no recuerdo el nombre. Damos gracias por sus vidas, que le siga usando a través de los cantos para proclamar el Evangelio y edificar la iglesia. Amén. Adelante, Pastor Orlando. Ok, buenos días, mis pastores, bendiciones, Jesús es el Cristo. Un saludo a todos mis compañeros, pues, a nivel mundial, donde quiera que se encuentren. La paz de Dios les llene, el Espíritu Santo los guíe siempre, amén. Voy a tener una lectura aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3. ¿Se escucha bien, mi pastor? Ok, gracias. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, voy a leer solamente 8 versículos y voy a hacer una corta reflexión. Dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. En otras Biblias dice, se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto,
aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelo de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bien, en esta corta lectura vamos a observar unas cositas sencillas nada más para seguir el curso del culto al Señor. Aproximadamente esta profecía de Isaías se cumple acá en Mateo 3, fue anunciada 700 y un poquito más de años antes de Cristo. Ya desde aquellos tiempos, 7 siglos atrás, se estaba anunciando que iba a nacer un hombre que iba a enderezar el camino. ¿Cómo lo iba a enderezar? Él comenzó predicando el evangelio del reino. Eso es Jesús el Cristo. Juan no comenzó hablando de sí mismo, comenzó hablando de Cristo, de ese Cristo maravilloso que estaba pronunciado venir y que ya estaba en medio de ellos. Juan, por lo que vemos acá, no tenía una vestimenta distinguida, no era distinguido ni por su vestir ni por su comer. Lo mismo que pasa con usted. Usted y yo quizás no somos distinguidos, pero Juan contenía el evangelio y usted y yo contenemos el evangelio. Eso es lo importante. Y cuando usted contiene el evangelio, mucha gente va a venir a usted buscando ayuda. Aquí dice que bajaban la gente de todas partes y se bautizaban allá en el Jordán, ¿ven? Confesando sus pecados. Pero me finalizo con esto. En el 7 dice que Juan vio a los dos los grupos religiosos más importantes, que eran los saduceos y los fariseos, que eran enemigos entre ellos, pero que para la causa de la muerte del Señor, ellos se unieron, ¿ok? Eran enemigos, pero se unieron para combatir contra el evangelio, contra el Señor. Y dice que Juan los acusó y le dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Cuando Juan pronuncia esto, aunque parezca un término ofensivo, es un término real, porque Satanás es la serpiente antigua. Así que todos sus esclavos, todos sus hijos son serpientes, son víboras. Una serpiente, una víbora, pare víboras, pare serpiente. ¿Ve? Entonces todo ser humano que está sin la imagen del Cristo tiene la imagen de Satanás, la imagen de la serpiente, de una víbora. Y esto era lo que Juan le estaba diciendo a ellos, generación de víboras, porque ellos eran contrarios a Cristo, totalmente contrarios. Y en el 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el evangelio necesita ser predicado, y el que oye el evangelio y tiene el llamado de Dios debe mostrar frutos de arrepentimiento que sean dignos. Esos frutos deben ser evidentes. Una persona que está dejando esa condición de ser víbora, de ser una serpiente para convertirse en un hijo de Dios, debe mostrarlo con evidencia. El evangelio es la única solución que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser transformados de esa imagen satánica a la imagen del Dios vivo, porque Cristo es la imagen del Dios vivo, es la imagen de ese Dios invisible. Eso ahora es lo que debe reflejarse en usted y en mí, la imagen de Cristo. Toda persona que no tiene Cristo, lamentablemente tiene la imagen de la serpiente de víbora. Bendiciones, hermano. Maranata. Gracias, hermano, por la oportunidad. Gloria al Señor. Bien, mis amados. Quiero invitarles a que tengamos una oración. Vamos a orar para dar inicio al mensaje del Evangelio. ¿No? Eterno Padre Celestial, Dios de gloria, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia y oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Padre,
Queremos rogarte en esta hora para que este sea un tiempo o continúe siendo un tiempo de mucho provecho, Señor, para nuestras vidas, para la edificación de tu iglesia, Señor. Padre amado, oramos en esta hora y rogamos, Señor, que lo que pueda salir de mi boca, Dios, sea el Evangelio, Señor, sea palabra inspirada por el Espíritu Santo, Señor, y que si algo sale que no sea tuyo, Señor, no sea oído, no quede en los oídos, no quede en el corazón de ninguno de nosotros, Señor, sino que salga lo necesario, Señor. Lo necesario es el Evangelio, Padre. Lo necesario es la vida acerca de tu Hijo, Padre eterno. Es lo que necesitamos, Señor, verdaderamente. Es el alimento del Espíritu, Padre. Por eso oro en esta mañana y ruego, mi Dios, que seas tú, Señor, colocando las palabras en mi boca. Que seas tú, Señor, Padre, llenando mi boca, como lo dices allá en el, como está establecido en el Salmo, Señor. Abre tu boca y yo la llenaré, Señor. Que así suceda, Señor, conforme a tu palabra, bendito Dios, para que haya edificación en nuestras vidas, Padre. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo, a quien esperamos, a quien anhelamos desde los cielos, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados, quiero invitarles, quienes puedan hacerlo, a ubicarse en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 9, vamos a estar leyendo. Primera carta de Pedro. La escritura dice de la siguiente manera: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos ha engendrado de nuevo en esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, para la herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, conservada en los cielos. Para vosotros, que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas pruebas, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, mas sin embargo es probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús el Cristo fuere manifestado. Al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual, creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Amén. Meditaba ante el Señor, mis hermanos, en lo que es necesario. Y es una palabra que en algún momento escuché y me llamó la atención. Y se refiere a algo que no puede faltar, a algo que incluso debe suceder. Y me llevaba al hecho de la fe, al hecho del creer. Es lo necesario en la vida del ser humano, lo principalmente necesario en la vida del ser humano, de la humanidad, es la fe, es el creer. No hay nada más necesario en la vida del ser humano que esto, que la fe. Es lo que nos está hablando el apóstol Pedro, y sobre todo allí en el versículo 9, el apóstol dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hoy la humanidad dice tener fe. Hoy las personas quieren incluso tener fe. Sin embargo, nos damos cuenta que hay una confusión entre la palabra fe y la palabra motivación.
la palabra positivismo más exactamente. Porque hoy muchos creen que el positivismo es la fe. Incluso algunos llegan a creer o teníamos nosotros ese mismo pensamiento de que la fe simplemente consistía en creer en Dios. Pero cuando vamos a la Escritura, cuando Dios abre nuestro entendimiento y nos abre las Escrituras, nos damos cuenta que no solamente se trata de poder creer en Dios, porque cuando indagamos y consultamos con las personas, todas las personas, en su mayoría, dicen creer en Dios. Incluso la misma palabra ya en el libro de Santiago dice que los demonios también creen en Dios. Y no solamente creen, sino que también tiemblan. Pero es necesario que cada día confirmemos y es necesario hacerle conocer a la humanidad, hacerle conocer al mundo cuál es la manera correcta. ¿Cuál es la fe correcta? ¿Cómo es que debemos creer? Y la misma palabra, allí el mismo Señor Jesús el Cristo lo dijo en Juan capítulo 7. El que cree en mí, como dice la Escritura, porque esta es la forma en la que la humanidad debe creer. Esta es la forma en la que debemos creer, como dice la Escritura. Porque es que cuando creemos como dice la Escritura, entonces recibimos el regalo del Espíritu Santo. Es que cuando creemos como dice la Escritura, dice que correrán de nosotros, de nuestro interior, ríos de agua viva. Es que habrá descanso, es que habrá reposo, es que habrá felicidad, es que habrá todo lo que el ser humano anda buscando, lo va a encontrar cuando tenga la fe precisa, cuando crea conforme a lo que dice la Escritura. Y por eso nos damos cuenta cómo todos los discípulos, toda la iglesia primitiva, predicaba el evangelio era por medio de las Escrituras. No era a través de cuentos, no era a través de una historia, no era a través de un sueño que tuvo en la noche. Dice que Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17 y 18, dice que Pablo usaba las Escrituras. Dice en el versículo 28 de Hechos 18 acerca de Apolos, que Apolos usaba las Escrituras. Y cuando revisamos todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que lo que ellos usaban realmente era el Antiguo Testamento, era la Escritura. Por eso, entonces, esto me lleva al libro de Romanos, capítulo 10. Versículo 13 en adelante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de lo que es bueno, mas no todos oyen el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego, la fe es por el oír, y el oído por la palabra de Dios. En Efesios también nos dice la Escritura que somos salvos por gracia, pero esto es por medio de la fe. Y Romanos capítulo 10, versículo 17, nos muestra el criterio que Dios ha establecido para que nosotros podamos obtener esa fe, que es un regalo, que no es algo que usted lo puede encontrar, no es algo que yo lo puedo comprar, es algo que por la gracia de Dios lo podemos recibir, pero que Dios ha establecido un criterio y lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, luego la fe es por el oír. Es que no hay otra forma y no hay otra manera en que nosotros podamos llegar a tener fe, si no es por oír, por escuchar. Pero dice allí también y nos señala que es necesario escuchar la palabra de Dios, porque necesito tener la fe
que Dios ha establecido en la Escritura. No es una fe conforme a mi criterio, no es una fe conforme a lo que mi mamá o mi papá o mi abuela o mis antepasados o el líder o quien sea me haya enseñado, ¿no? Conforme a lo que Dios ha establecido en la Escritura. Porque escuchar la palabra de Dios no es escuchar hablar o recitar un texto bíblico, no es simplemente escuchar una historia de David o una historia de Gedeón. Allá en Hechos 17, el apóstol nos dice la Escritura que el apóstol Pablo estaba dedicado a la predicación de la palabra, testificando que Jesús es el Cristo. Estaba dedicado ¿a qué? A la predicación de la palabra. Pero ¿qué era lo que él predicaba? ¿Qué era lo que él testificaba? Que Jesús es el Cristo, porque es que la palabra de Dios no es como muchos dicen la Biblia, sí, es el texto, es el libro de Dios. Pero la palabra viva de Dios es Jesús el Cristo. Esa palabra que dice Juan, capítulo 1, versículo 14, que se hizo carne. Esa palabra eterna, esa palabra que estaba con Dios, esa palabra que era Dios. Y esa palabra que necesitamos oír, porque de acuerdo a la palabra que yo escuche, de acuerdo a esa palabra va a ser mi fe. Y no con cualquier fe podemos ser salvos, no con cualquier fe podemos acercarnos a Dios. Por eso el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, le dice a la iglesia en Corinto, y se lo está diciendo a la iglesia, mis amados hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y no es el llamado solo para la iglesia de Corinto. Hoy el llamado es para usted. Hoy el llamado es para mí. Es que examinemos nuestra fe. Es que como compartía nuestro hermano, Pastor Orlando, hace un momento. O sea, la fe de creer que Jesús es el Cristo tiene que dar una evidencia. Y es parte de lo que en esta mañana quiero compartir. Lo que significa creer que Jesús es el Cristo. Es en lo que he estado meditando y es en lo que he estado preguntándole al Señor y rogando que me permita entender y comprender más esta gran verdad, su verdad. Muchas veces podemos creer que Jesús es el Cristo y no entenderlo con profundidad. E incluso algunos a lo mejor puedan entender hasta cierta parte y no creerlo. Necesitamos primero creerlo, pero también necesitamos entenderlo. Porque los discípulos durante mucho tiempo, mientras estuvieron con el Señor, creyeron que Jesús era el Cristo. Pedro lo declaró en Mateo 16 y luego en Juan 6 nuevamente le dice, cuando el Señor les dice, si ustedes quieren irse, váyanse. Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Nosotros sabemos que tú tienes palabra de vida eterna, no hay nadie más. Nosotros conocemos y hemos creído que tú eres el Mesías. Sin embargo, no lo entendían. Pensaban que él venía era a restaurar a Israel. Ese era su pensamiento, un pensamiento terrenal. Pero no es así como realmente debemos ver. No es hacia ese punto al que nos dirige verdaderamente la fe de creer que Jesús es el Cristo. Por eso quiero invitarles a que vayamos un momento a Juan, capítulo 15, versículo 26. Hablando el Señor acerca del Espíritu Santo, Él dice, pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dios, el Señor les está prometiendo a los discípulos, ¿sí?, que vendrá un Consolador y que ese Consolador viene del Padre y que ese Consolador es el Espíritu de la verdad, que procede del Padre y que viene con una función, con un fin específico. El fin del Espíritu Santo es dar testimonio de Él, testimonio de mí. El Espíritu Santo viene a dar testimonio acerca de Jesús.
y el testimonio es que Jesús es el Cristo. Así como lo leemos también allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Algo principal que vemos y que pudiéramos examinar varios ejemplos es que una de las primeras características, si así podemos llamarlo, es que el que cree que Jesús es el Cristo va a dar el testimonio que Jesús es el Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo va a compartir el mensaje que Jesús es el Cristo. No es posible que yo diga creer que Jesús es el Cristo, pero no testifique este mensaje. Porque si no lo testifico, como dice el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, sencillamente soy un mentiroso. Porque ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, no puedo creer o no puedo decir que creo que Jesús es el Cristo y no testificarlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo va a testificar este mensaje. Porque es lo que vemos que hicieron nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Y es a donde siempre debemos centrar nuestros ojos. En ellos. Allí en aquellos que estuvieron con el Señor. Y Dios ha permitido esto para que nosotros podamos ver la manera en la que vive alguien que ha creído que Jesús es el Cristo. Vayamos también a Juan capítulo 3, versículo 6. Hablando el Señor con Nicodemo, le dice lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Inmediatamente leamos también Romanos, capítulo 8. Versículo 5. Porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben, mas los que conforme al Espíritu, las cosas que son del Espíritu, mas los que son del Espíritu, las cosas que son del Espíritu. Y aquí vemos, y nos permite ver la Escritura, lo que significa creer y lo que significa no creer, precisamente. El Señor le dice a Nicodemo en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en Romanos está diciendo que lo que es de la carne, carne es. O sea, es que no hay posibilidad, mis amados hermanos, de que alguien que no haya creído al Evangelio pueda vivir para Dios. Si no hemos nacido de nuevo, porque el Señor estaba hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Necesario era nacer de nuevo para Nicodemo. Mientras no nazcas de nuevo, Nicodemo, mientras no nazcas de nuevo, Nicodemo, no puedes vivir para Dios. No vas a poder vivir, no vas a poder pensar, no vas a poder hacer la obra perfecta de Dios. Porque lo que es de la carne, a la carne te va a llevar, a la carne te va a guiar. Lo que es del Espíritu te va a guiar al Espíritu, sin esfuerzo. Porque en la religión todo es un esfuerzo para orar, un esfuerzo para ir a la iglesia, un esfuerzo para leer la Escritura, un esfuerzo para vigilar, un esfuerzo para pasar un tiempo en ayuno con el Señor, un esfuerzo aún y casi imposible salir a hacer, entre comillas, a lo mejor, el evangelismo o la evangelización. Porque estamos en la carne. Mientras no haya un nuevo nacimiento, mientras la fe precisa, la fe verdadera, mientras no hayamos creído conforme a la Escritura, todo va a ser un esfuerzo. Pero lo que es del Espíritu, al Espíritu, a las cosas del Espíritu, nos va a guiar. Por eso también, vea lo que nos dice Colosenses.
siguiendo en la línea de lo que el apóstol Pablo nos dice, hermanos. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, porque es algo que constantemente necesitamos hacer. Él mismo dice que el que se cree firme, mire que no caiga. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto me lleva siempre a eso, a examinarme y a preguntarme: ¿dónde está mi vista? ¿Dónde están mis ojos? ¿Hacia dónde estoy siendo guiado? ¿Hacia dónde me está guiando mi corazón? ¿Hacia dónde me están guiando mis pensamientos? ¿De qué pensamientos está llena mi mente? El apóstol les dice a los colosenses: si habéis resucitado, si en verdad ustedes han resucitado, si ustedes verdaderamente han creído en el Hijo de Dios, entonces, ¿qué va a suceder? Sus ojos, como dice el versículo 2, van a estar puestos ¿en qué? En las cosas de arriba, en agradar a Dios, en hacer la evangelización mundial, en anhelar, en esperar, en desear el regreso de Jesús el Cristo en nuestros días. Es que si hemos nacido de nuevo, es que si hemos resucitado, dice el apóstol Pablo, vamos a buscar una cosa. Vamos a buscar las cosas de arriba. Vamos a buscar, como el mismo Señor lo dijo allá en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque los gentiles, porque los que no conocen a Dios, dice la Escritura, que buscan todo lo demás. Van detrás de la comida, van detrás del vestido, van detrás de la bebida, van detrás de todas las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque son carnales, porque no han nacido de nuevo. ¿Hacia dónde nos está guiando nuestro corazón? ¿De qué está llena nuestra mente? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Será que mi fe es genuina? ¿Será que verdaderamente he creído por la gracia de Dios que Jesús es el Cristo? ¿O será que sencillamente mi fe es una información que tengo en mi mente y no en mi corazón? Y es que es de suma importancia poder entender esto, poder comprenderlo para nosotros, porque es que de aquí depende mi salvación. El fin de la fe no es que yo conozca más, no es ni siquiera el fin principal de la fe que yo haga la evangelización. El fin de la fe es que yo sea salvo. El fin del creer es que yo pueda ser libre de la obra de Satanás, es que yo pueda ser libre de la condenación del pecado, es que yo pueda estar ante Dios. Esto es mucho más importante. Porque es que Judas hizo la evangelización, pero al final pereció. ¿Cuántos han hecho la evangelización, pero al final han perecido? Han sido simplemente usados por el Señor por un tiempo como instrumentos. Y es algo que siempre le digo al Señor: no quiero ser simplemente un instrumento. Quiero ser tu hijo. Quiero ser parte de la evangelización, del cuerpo, de tu iglesia. Aunque a lo mejor no me vea, porque hay órganos del cuerpo que no se ven, pero son parte del cuerpo. Ahí están. Así es que, mis amados hermanos, ¿dónde están nuestros ojos? ¿Hacia dónde nos está guiando nuestro corazón? Mateo capítulo 6. Versículo 25. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 30. Y si la hierba del campo,
que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os sean añadidas. Aquel que ha creído en el Hijo de Dios, aquel que descansa en el Evangelio, en la palabra del pacto, vive sin afán, vive sin preocupación, aun cuando todas estas situaciones vienen, aun cuando todas estas situaciones están a nuestro alrededor, pero por el hecho de estar bajo el abrigo del Altísimo, disfrutando de su sombra, podemos estar descansados. Y si tenemos descanso y si tenemos paz en el Señor, entonces verdaderamente podremos hacer la evangelización. En algún momento el pastor Cho dijo unas palabras y aún todavía quedan en mi mente. Alguien que tiene problemas no puede cumplir con la evangelización mundial, y verdaderamente que es así. Si no descansamos en la palabra del Señor, que todo ha sido consumado, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él conoce nuestras necesidades, nunca podremos hacer la evangelización, porque vamos a tratar de resolver nosotros las situaciones que vemos a nuestro alrededor, y todo eso es por incredulidad. Gálatas capítulo 5. Vamos a avanzar para ir terminando. La vida de aquel que cree y la vida de aquel que aún no ha creído. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y éstas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese versículo termina con palabras contundentes del apóstol Pablo, que debemos examinar, y por eso el apóstol Pablo le decía a ellos: examínense, a ver si ustedes están en la fe. O sea, es examinarme si yo estoy en la fe a través de todo esto, porque si esto está en mí, no hay opción para yo entrar al reino de Dios. Si esto está en mí, si mi vida está llena de alguna de estas cosas, sencillamente mi fe no es genuina. Mi fe no es verdadera. Tengo una información acerca de que Jesús es el Cristo, pero no se ha hecho vida en mí, porque es que la fe viene es para vida, como dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida, no para que conozcáis, no para que sepáis, no para que tengáis una información, es para que tengamos vida, es para que salgamos de la muerte espiritual. Y es que esa vida es Jesús el Cristo. Más allá de la información, necesitamos a la persona de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, en nosotros. Pero sigue diciendo luego en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son del Cristo han colgado en el madero a la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vea lo que nos está diciendo el versículo 24, porque los que son del Cristo han colgado en el madero la carne con sus afectos y concupiscencias. Ya no tenemos sueños, hermanos. Ya no tenemos planes. Dios no está interesado en sus planes ni en los míos. Dios está interesado en que nosotros seamos parte de su plan.
ese plan de salvación. Dios está interesado en que nosotros como proyecto tengamos su obra, que es la evangelización mundial. Es allí donde debe estar centrada nuestra mirada. Porque a través de la evangelización es que va a suceder el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también vemos que debe manifestarse el fruto del Espíritu en nosotros. No podemos estar llenos de resentimiento, no podemos estar llenos de odio, no podemos estar llenos de envidia, no podemos estar llenos de enemistades contra hermanos, porque si no, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo soy? Si alguno ha creído que Jesús es el Cristo, ¿cómo debe andar? Si alguno se ha encontrado con Dios, ¿cómo debe andar? Si alguno dice conocer a Dios, debemos andar como Él anduvo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No se trata entonces simplemente de dar a conocer la información acerca del mensaje de Jesús el Cristo. Sí, es necesario porque no hay otra manera de creer sino al oír el mensaje del Evangelio. Pero necesitamos que ese mensaje se haga vida en nosotros. Lucas capítulo 9. Versículo 22 al 24. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su alma la perderá, y cualquiera que perdiere su alma por causa de mí, éste la salvará. Como leíamos en Primera de Pedro también, y el Señor está diciendo en el versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz. Es necesario, mis amados hermanos, que en algún momento a lo mejor debamos de padecer por causa del Evangelio. Que vengan las situaciones difíciles, que venga la necesidad, a lo mejor incluso en algunos casos la enfermedad. Y por eso el Señor en el versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y es que una de las características del discípulo, una de las características de aquel que ha creído en el Hijo de Dios, que ha creído en el Evangelio, es que se va a negar. Y es que el único que puede negarse verdaderamente es aquel que ha nacido de nuevo, mis amados. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede negarse porque es carne. Y la carne obedece a los deseos de la carne. El discípulo se niega a sí mismo para vivir para el Señor, como dice 1 Corintios 5:15. La importancia de la fe es que solo a través de la fe somos salvos, como lo dice Efesios 2:8. Salvos por gracia, pero por medio de la fe. Es que solo por la fe nosotros podemos agradar a Dios, como lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Por qué necesitamos la fe? Esa fe de creer que Jesús es el Cristo. Porque es que no importa qué tantas cosas hagamos, si no está la fe en nosotros, si el fundamento que Dios ha colocado no está en nosotros, no hay manera. Podemos llorar, podemos cantar, podemos orar horas y horas, pero no va a ser agradable ante Dios, como el Señor le decía ya en Isaías capítulo 1 al pueblo. Aunque ustedes multipliquen su oración, yo no los voy a oír. Por eso necesitamos, vuelvo y repito, examinar nuestra fe. ¿Qué fe tenemos? ¿Cuál es la fe que yo tengo? ¿Con qué fe estoy yendo ante Dios? ¿Con qué fe estoy adorando? ¿Con qué fe estoy haciendo la evangelización mundial? Primera de Juan 5:4. Quiero que vayamos allí.
Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Es a saber, nuestra fe. No hay otra forma, no hay otra manera de vencer al mundo, sino solamente a través de la fe. Solo los nacidos de nuevo pueden vencer al mundo. ¿Y quiénes son los nacidos de nuevo? El versículo 1 nos lo muestra claramente, lo conocemos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, la fe que vence al mundo es el creer que Jesús es el Cristo. El consumado, todo ha sido resuelto. Verdaderamente, la obra de Satanás ha sido resuelta en mi vida. El pecado ha sido resuelto en mi vida. Realmente creo que ya nada es problema. Estoy direccionado por el Espíritu Santo para cumplir con la evangelización mundial, para ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como ese culto racional, diario, constante, cada minuto de mi vida. Y en Hechos 20:24 nos muestra el apóstol Pablo, ¿no?, que solamente por ese creer verdaderamente es que podemos cumplir con la evangelización mundial. El apóstol Pablo dijo que ya nada importaba en su vida, que para él no prestaba atención a ninguna cosa. No había algo más importante que terminar la carrera y dar testimonio de el ministerio que el Señor le había encomendado, que era dar testimonio acerca de Jesús como el Mesías. Amén. Que Dios cada día nos perfeccione en esta fe y que no nos falte la fe, porque lo único que nos puede separar de Dios, amados hermanos, lo único que nos puede separar de Dios es la incredulidad, como está establecido en Hebreos 3:19. No hay otra cosa, que no nos falte la fe. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por el regalo más grande que nos has dado, que ha sido la salvación. Tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Juan 3:16, Señor, siempre lo recuerdo, porque de tal manera amaste al mundo que has entregado, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, Señor. Es que lo regalaste, es que lo entregaste a tu único Hijo, Señor. Y no hay manera de agradecerte, Señor. Pero sabías que no había manera tampoco de que nosotros pudiéramos volvernos a ti. No había manera de salir de la esclavitud de Satanás. No había manera, Señor, de quitar esa mancha del pecado de nuestras vidas. Y por lo tanto no había forma de acercarnos a tu presencia, Señor. Por eso enviaste a tu Hijo, enviaste a Jesús como el Mesías, como el Cristo, Señor, a quitar de una vez y para siempre el pecado del medio, Señor, a librarnos y a rescatarnos de la opresión de Satanás y a llevarnos ante tu presencia, a darnos el descanso, esa plenitud de gozo que solo es hallada delante de tu presencia, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Padre. Ayúdanos cada día a poder, Señor, permanecer firmes en la fe, firmes en tu palabra hasta el final, Señor. Padre amado, que no nos falte la fe, Señor, que no nos falte la fe en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de las situaciones que puedan venir por causa de tu palabra, Señor, que podamos descansar completamente en tu palabra, como nos lo muestra la Escritura, Señor, de muchos, Señor, que descansaron, Señor, aunque fueron echados a los leones, aunque fueron echados en el horno, aunque fueron decapitados, aunque fueron echados a los animales, Señor. Nunca negaron la fe, Señor. Que podamos permanecer firmes hasta el final, Señor, porque solo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso oramos, Señor, también por todos nuestros hermanos que hoy están a lo mejor padeciendo alguna situación, enfermedad, Señor, necesidades básicas, Señor, situaciones difíciles, Padre amado, por causa de la predicación del Evangelio. Oramos, Señor, tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Tú conoces cada una de nuestras necesidades y tú las suplirás conforme a tus riquezas en gloria. En esa palabra descansamos.
en la palabra de la cruz y la resurrección, para que podamos seguir adelante, Señor, dando el testimonio, preparando el camino, Señor, para ver el regreso de tu Hijo amado Jesús el Cristo en nuestros días, Señor. En tu Hijo amado, el Mesías, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, antes de darle por allí, si alguno quiere compartir algo, quiero recordar, para que no se me vaya a olvidar, todas las actividades, las reuniones que tenemos el día jueves, 8 de la noche, el movimiento de la palabra, el día viernes también. Allí tenemos el movimiento de la palabra para el habla hispana. El día sábado se abrió un nuevo espacio donde está dedicado a los niños, mis amados hermanos. Así es que podemos allí reunir a nuestros hijos, a los niños con los que estamos compartiendo el Evangelio, para que puedan allí reunirse y ser edificados también. Por allí está el flyer, lo estamos compartiendo. A partir de hora Cuba 9:30, hora Venezuela 9:30. Luego en el transcurso de la semana lo estaremos compartiendo. Y los domingos a esta hora, 8 de la mañana hora Cuba también, 8 de la mañana hora Venezuela, el culto a Dios. Oramos también por nuestro hermano y pastor Arnold, que hoy pues allí nos está acompañando, pero creo que no puede, no sé cómo estará con la voz, sé que ha estado bastante delicado allí, el sistema respiratorio, pero oramos para que el Señor sea dándole la salud y esta semana pueda comenzar o seguir adelante con el testimonio del Evangelio. Amén. Si alguien desea compartir algo, puede hacerlo, mis amados hermanos.